El Salvador ha ganado millones con su apuesta por Bitcoin. Sin embargo, una gran parte de la prensa sigue dudando de la estrategia y critica al gobierno de Bukele por esta apuesta revolucionaria. ¿Qué hay detrás de todo ello? Vamos a hablar de unos datos interesantes. La apuesta revolucionaria del gobierno de Bukele por Bitcoin ha recibido todo tipo de críticas por parte de la prensa, fundamentalmente de izquierdas, que sin embargo no dice nunca nada ante el desplome de la moneda local en países en donde se lleva a cabo ese socialismo del siglo XXI, que es el de toda la vida, que se dedica a imprimir y destruir el poder adquisitivo de la moneda local. Es curioso, ¿verdad?, la crítica tan feroz que ha recibido El Salvador por aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, cuando por el otro lado, en toda Latinoamérica estamos viendo cómo los gobiernos de izquierda están destruyendo el poder adquisitivo de sus monedas locales. Vamos a ver esas distintas opiniones sobre la apuesta por Bitcoin de El Salvador y lo que ha ocurrido. Seguidme. Veréis, porque es muy interesante si nos damos cuenta de qué es lo que realmente suele haber detrás de todas estas, ideas de que muchas veces parece que nos están intentando decir que el gobierno de un país pues está haciendo algo muy, muy malo, ¿no? Fijaos, número uno, ¿no? Es interesantísimo ver el dato, la realidad de que la apuesta por Bitcoin de El Salvador ha dado una rentabilidad absolutamente espectacular. Sin embargo, algunos de estos medios lo que nos dicen es: El Salvador hizo una gran apuesta por Bitcoin hace 2 años, pero su ciudadanía no está muy contenta. Atención, 2 años de Bitcoin en El Salvador de Bukele, un experimento opaco con una moneda poco utilizada. Atención, porque esto se dice a la vez que no se decía absolutamente nada sobre la destrucción del peso chileno o la destrucción del peso argentino o la destrucción del bolívar venezolano, que os voy a contar, la destrucción del peso cubano. Pero no, aquí esa crítica es muy, muy evidente. Atención, porque además, claro, en la BBC nos dicen que hay unas enormes dudas ante lo que es un mensaje triunfal por parte del gobierno con las ganancias generadas con Bitcoin. Pero lo interesante de todo esto es, primero vamos a los datos, ¿no? ¿Vale? Primero, un beneficio de más de 50 millones de dólares, de unas tenencias que ya alcanzan los 164 millones de dólares. La adopción de Bitcoin ha reportado al gobierno 53 millones de dólares de ganancias, mientras, además, muy importante también entenderlo, que las ganancias de El Salvador en Bitcoin no solamente son muy importantes, sino que es que son probablemente el mayor éxito de la política monetaria de El Salvador en décadas. Importante. ¿Y por qué es importante entender esto y esas críticas que hemos visto antes? Fijaos. Te dicen, no, es que, claro, esto es una apuesta muy arriesgada con una moneda poco utilizada, etc. Pero pensémoslo por un momento. Cuando nos dicen que es una moneda poco utilizada y nos dicen también que la ciudadanía no está muy contenta, y no sabemos por qué nos dicen que está poco contenta, porque lo que nos están diciendo fundamentalmente es que es una mala decisión porque empieza a acumular bitcoins como reserva de valor, claro, y para ofrecer bonos a sus ciudadanos. Y dice que los ciudadanos no están muy contentos porque, ojo, porque esto puede tener bastante volatilidad, como si no lo conocieran. Lo más importante, en cualquier caso, es hablar de lo siguiente, veréis. Mirad, es que el gran problema es que a la vez no te dicen nada sobre el desastre que está ocurriendo con las monedas fiduciarias de los países que están llevando a cabo esa política que llaman inclusiva. Claro, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando lo siguiente, veréis. Se está atacando a El Salvador
por tomar medidas revolucionarias a nivel monetario que empiezan a romper el poder de los bancos centrales sobre el entorno monetario. ¿Por qué hace El Salvador una apuesta por Bitcoin como una moneda que puede usar los ciudadanos de curso legal? Por una sencilla razón. En El Salvador saben lo que es la destrucción monetaria por imprimir sin control, etcétera, etcétera. Y por eso se llevó a cabo un proceso de dolarización y un proceso de fortalecimiento de la posición monetaria para dejar de empobrecer a los ciudadanos con una moneda que los gobiernos utilizan para disfrazar sus desequilibrios fiscales. Es decir, lo que ha hecho El Salvador ha sido separarse de lo que hizo Argentina, imprimir masivamente pesos para multiplicar el gasto clientelar y el gasto político. Lo que ha hecho El Salvador ha sido desligarse de la posición de otros países a la hora de aumentar masivamente el peso del Estado y dar más libertad a los ciudadanos, es lo que ha hecho El Salvador, comparado con unos estados que lo que hacen es quitar libertad a los ciudadanos, destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Claro, en todo esto lo que hay es un objetivo muy claro. ¿Por qué los medios más escorados hacia la izquierda critican un experimento monetario que tiene un objetivo muy claro y que además está muy controlado? Número uno, se sabe perfectamente que tiene una elevada volatilidad, por eso el experimento es limitado. Segundo, lo único que está haciendo es permitir que Bitcoin sea una moneda de curso legal, que es absolutamente normal, además de no generar un problema para aquellos ciudadanos que prefieren utilizar dólares, etc. ¿Qué es lo que está haciendo también? Lo que está haciendo es dar la evidencia y ser consciente de la evidencia de que la confianza en las monedas fiduciarias, las monedas emitidas por los estados, se está destruyendo poco a poco, no por culpa de los ciudadanos o por culpa de la especulación o estas cosas que se intentan inventar, sino por culpa de los gobiernos que utilizan la moneda para disfrazar los desequilibrios estructurales de los estados. Es decir, al final, la política monetaria y la política fiscal son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Los gobiernos se dedican a aumentar masivamente el déficit y luego llega el Banco Central y tiene que monetizar parte de ese déficit. Si el Banco Central y el gobierno tiene cierta credibilidad internacional, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hace es aumentar la deuda, pero a largo plazo significa erosión del poder adquisitivo de la moneda. Si el Banco Central y el gobierno no tienen credibilidad, directamente monetiza, convierte ese déficit en moneda y destruye el poder adquisitivo de la moneda y pasa lo que ha pasado en Argentina, una moneda fallida y una destrucción masiva. Pero lo que es interesante es que las críticas se centren sobre El Salvador por decidir aceptar Bitcoin como moneda de curso legal y tener una inversión controlada para poder ofrecer a los ciudadanos bonos en esos bitcoins, se critique a El Salvador y no se diga absolutamente nada, silencio ensordecedor, ante el destrozo del poder adquisitivo de la moneda local por parte de los gobiernos que aumentan masivamente sus desequilibrios. ¿No os parece interesante? Claro, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es la evidencia de que Bitcoin, con toda la volatilidad y con todos los riesgos que pueda tener, es una moneda independiente. Es una moneda independiente. Lo que dice la BBC es que es una moneda que no se utiliza mucho. Bueno, no se utilizaba mucho antes, ahora se utiliza más. Ya veremos, está, como yo siempre digo, en proceso de convertirse en moneda de reserva. Y lo más importante es que, ¿qué es lo que pasa? Que Bitcoin y eliminar la utilización de la moneda para destruir el poder adquisitivo de la misma y disparar los desequilibrios estatales es algo que no le gusta a aquellos que lo que quieren es aumentar masivamente el peso del Estado en la economía. Porque los que quieren que aumente masivamente el peso del Estado en la economía saben que una de las maneras de transferir riqueza del sector privado al estatal es vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda.
El Estado se endeuda, el Estado entra en un enorme déficit, imprime una moneda y te paga y se pagan bienes y servicios con una moneda que cada vez vale menos. Es interesante, ¿verdad? Es interesante esa crítica. Hombre, como mínimo, estos periódicos que lo que han hecho ha sido criticar de manera agresiva y constante la decisión de El Salvador de aceptar el Bitcoin y de invertir en Bitcoin, lo mínimo que podían decir es que le ha salido la apuesta bien y que ha ganado más de 53 millones de dólares, que no es poco. Mientras otros gobiernos se dedican a vender sus reservas de oro y han perdido cientos, en algunos casos miles de millones de dólares para mantener una moneda fiduciaria mal financiada y mal respaldada, y lo más importante es que la destrucción del poder adquisitivo de esa moneda. Por lo tanto, que le reconozcan por lo menos a El Salvador que su apuesta ha sido correcta, que se la reconozcan, que le reconozcan por lo menos a El Salvador que ha sido además una apuesta controlada, y que reconozcan en algún momento que lo que defienden constantemente, que es a esos gobiernos que lo que hacen irresponsablemente es aumentar masivamente los déficits y aumentar masivamente la impresión monetaria, deberían empezar a reconocer que la inflación que destruye a su clase media en esos países es culpa de esos gobiernos. Que no te engañen.